Buenos días, compañeros. Nosotros escogimos el tema del artículo de cuantificación de proteínas por espectrometría de masas. Los integrantes del grupo son Giselle Moreno, Gabriel Mora, Joan Rodríguez y quien les habla, Sebastián Rodríguez. En este ya podemos ver el artículo original, cómo se llama, asimismo la revista y el año. También encontramos los autores que llevaron a cabo esta investigación para proporcionar la información que a continuación vamos a tratar. Bueno, la proteómica cuantitativa basada en espectrometría de masas se ha aplicado para resolver una amplia gama de problemas biológicos. Se han venido desarrollando varios flujos de trabajo basados en espectrometría de masas para la cuantificación de proteínas y péptidos. En los métodos de cuantificación por espectrometría de masas, generalmente se supone que la señal medida tiene una dependencia lineal con la cantidad de material en la muestra. Se lleva a cabo durante todo el rango de las cantidades que se están estudiando. Como requisito previo para una cuantificación precisa es que se minimicen las variaciones experimentales no deseadas en la extracción. Es fundamental para que para cada paso del flujo de trabajo se optimice en lo más posible la reproducibilidad. Bueno, en estas imágenes, que son unos gráficos, podemos apreciar los flujos de trabajo para la cuantificación de péptidos y proteínas basadas en espectrometría de masas. En el cuadro A encontramos el etiquetado metabólico, en el B el etiquetado de proteínas, en el cuadro C el marcado de proteínas recombinantes, en el D marcado de péptidos, en el E marcado de péptidos isobáricos, en el F marcado de péptidos sintéticos, en el G la cuantificación sin marcaje utilizando la intensidad de los iones precursores, en el H la cuantificación sin etiqueta utilizando la intensidad de los iones precursores y una curva estándar, y en el I la cuantificación sin marcaje utilizando la intensidad de los iones de fragmentos. Con respecto a esto, una forma de optimizar la reproducibilidad es etiquetando las muestras con isótopos estables, mezclarlos y realizar los siguientes pasos de manipulación de las muestras. A continuación, mis compañeros van a hablar de cada uno de estos pasos. Y cuanto antes en el flujo de trabajo se introduzca la etiqueta de isótopos estables y se mezclen las muestras, será menor el efecto de las variaciones en la manipulación de la muestra. Como en el etiquetado metabólico, proporciona la introducción más temprana posible de marcadores de los isótopos estables en la muestra, tal y como representa el gráfico de la figura A. También se pueden introducir más lentamente en el flujo de trabajo mediante el marcaje de isótopos pesados de proteínas, como se observa en la figura B y C, y en el caso de péptidos, esto se lleva a cabo bajo el gráfico que se está observando en la figura D y F. En general, estos marcadores de los isótopos deben diseñarse con mucho cuidado para evitar la introducción de errores sistemáticos causados por comportamientos de diferentes de los compuestos por diferentes marcadores. Por ejemplo, como se observa en la sustitución de hidrógeno y deuterio, el marcador pesado puede afectar el tiempo de retención de los péptidos marcados, mientras que en la sustitución de carbono 2 y carbono 13 no hay ningún efecto observable sobre el tiempo de retención. Por ejemplo, también están los métodos libres de etiqueta. Para la cuantificación se utiliza a menudo cuando la introducción de isótopos estables no es práctico, por ejemplo en muchos estudios con animales, o cuando el costo es prohibitivo. Por ejemplo, en estudios con biomarcadores donde el número es relativamente grande de muestras que se necesita ser analizado, se muestran los flujos de trabajo y de cuantificación sin etiquetas, como se puede observar en la figura en la G y en la I. Estos flujos de trabajo, las diferentes muestras se analizan por separado. En los flujos de trabajo de cuantificación sin etiquetas, normalmente los picos de los iones peptídicos se integran y se utilizan como medida de cantidad. Esto permite comparar la cantidad de proteínas y péptidos en diferentes muestras. Esto, como podemos ver en la figura número G.
y la cantidad absoluta pues se puede calcular pues utilizando una curva estándar, así como se observa en la figura H, donde pues está el cromatograma, el espectro y una curva de calibración. Los iones del fragmento de péptido también se pueden usar para cuantificación, integrando uno más de sus picos, así como se puede apreciar en la figura ahí. Eh, También otro ejemplo de esto es, por ejemplo, en la reacción de MRM, pues el uso de los fragmentos para cuantificación proporciona una especificidad un poco mayor, porque pues aparte que de requerir que la masa del ion del precursor esté cerca de la masa predicha, también requiere que las masas de los iones de los fragmentos sean las correctas. Bueno, actualmente hay varios paquetes de software disponibles para análisis de estos datos, con diferentes flujos de trabajo y donde la cuantificación se realiza integrando picos de iones que corresponden a péptidos o sus fragmentos. Pues aquí escribimos como lo más relevante, lo más eh, sencillo para cómo se procesan los espectros de masas para permitir encontrar picos de péptidos, detectar interferencias e integrar los picos de medida de la cantidad de material presente en las muestras. Bien, para el proceso de cuantificación de proteínas haciendo uso de la técnica analítica de espectrometría de masas, el primer paso a realizar consiste en la detección de los picos de los péptidos. Ahora bien, sucede que los picos de los péptidos de interés, es decir, de los péptidos que se están analizando para su cuantificación, pueden oscilar entre picos suaves con una gran relación señal-ruido y entre picos ruidosos que van a estar apenas por encima de la línea de fondo de la línea base o del ruido. Ahora bien, sucede que el ancho de estos picos va a ser característico de la resolución del espectrómetro de masas utilizado en el análisis, de los parámetros de adquisición de los datos del mismo equipo utilizado, así como la relación masa-carga de los péptidos. Esto nos da a entender que los picos se pueden detectar fácilmente escaneando los espectros de masas en busca de máximos locales del espectro esperado. Bien, ahora bien, sucede que para un péptido no se va a obtener solamente una señal o un pico en el espectrómetro de masas. Esto se da debido a que los péptidos están conformados por átomos, por los isótopos de los átomos, y eso va a generar alteraciones o va a modificar la masa de dichos péptidos, lo cual se va a ver reflejado con la aparición o surgimiento de otras señales o otros picos correspondientes al mismo péptido, pero que presentan ciertos isótopos que provocan la variación de dicho péptido. Por ejemplo, la presencia de isótopos como el hidrógeno 2, el nitrógeno 15, el oxígeno 17 y 18, el azufre 33, 34 y 35 y 36, perdón, alteran, o mejor dicho, provocan la aparición de otros picos en el espectrómetro de masas. En este caso, el isótopo que más relevante en la aparición de estos picos adicionales es el isótopo carbono 13, dado que los péptidos, las proteínas en general, están conformadas en su gran mayoría por átomos de carbono. Por otro lado, sucede que en la mayoría de los experimentos o análisis que se realizan haciendo uso de la espectrometría de masas, estas vienen acoplados con cromatografía líquida, es decir, hay un acoplamiento LC-MS. Ahora bien, ¿qué implica que un cromatógrafo líquido se encuentre acoplado a un espectrómetro de masas? Bien, lo que esto implica es que se va a introducir una dimensión de tiempo de retención. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el experimento se va a observar el mismo péptido o la misma señal correspondiente a un péptido dado durante varios puntos de tiempo adyacentes. Es decir, en un mismo tiempo se va a observar los picos correspondientes a estos péptidos y en donde donde el intervalo de esta señal va a ser proporcional a la abundancia del péptido en la muestra, tal y como se observa en estos cromatogramas.
Acá se puede observar que para un mismo tiempo, para un mismo intervalo de tiempo, se observa una señal correspondiente a un péptido que conforme transcurre el tiempo la señal se va intensificando, dando a entender el grado de abundancia de este péptido en la muestra, y conforme sigue transcurriendo el tiempo, pues ya debido a que ya no hay tanta cantidad de péptido en la muestra, pues la señal del péptido se va a ver reducida. El segundo paso para el proceso de cuantificación de proteínas mediante MS consiste en la detección de interferencias. Bien, sucede que existen ciertas características de los péptidos, de los picos de los péptidos, las cuales pueden ser utilizadas como filtros para diferenciar las señales o los picos de los péptidos con los picos correspondientes a las interferencias inopeptídicos. Estas características son, primero, el ancho de los picos individuales en relación ms y el tiempo de retención, la distribución de intensidad de los grupos isotópicos y el péptido medido ms. Ahora, ¿en qué consisten estos? Primero, sucede que el ancho de los picos individuales en función de su relación masa-carga es muy característico de los parámetros del instrumento con muy poca variación. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede ajustar el equipo para que filtre ciertos picos o ciertas señales que presenten un ancho de base inferior a cierto valor, o sí, inferior a cierto valor. Sucede que el ancho de los picos individuales, estos picos individuales, en función del tiempo de retención, muestra una variación total. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación depende principalmente de la intensidad del pico y del tiempo de elusión, tal y como se observa en estas gráficas. Además, también va a depender de la secuencia pectídica, tal y como se observa en esta ilustración. Acá para esta secuencia A, D, D, T, W, E, P, F, A, S, G, K, se observa una banda relativamente bien, un pico relativamente bien resuelto, pero para una secuencia Y, V y demás se observa que no hay una buena resolución. En estos casos, pues el filtro que se va a utilizar, que se puede programar de ancho, que se puede utilizar, programar en el espectrómetro de masas, debe ser un filtro más amplio para poder detectar ambas secuencias de péptidos sin confundirlas con un ruido. Sucede también que la medición de alta precisión de la masa de péptidos también puede ser un filtro muy sensible y selectivo, el cual es altamente reproducible incluso en las colas de los picos donde la intensidad es baja. Esto se puede ver reflejado acá, donde se coloca un filtro, un límite, un intervalo de masas, y las señales que se encuentran por fuera de este intervalo pues simplemente corresponden a interferencias. Lo mismo sucede acá. Pero estas interferencias y estos picos es diferente para cada secuencia péptica, tal y como se había mostrado acá. Para una secuencia ADD se observa este intervalo con estas señales correspondientes a filtros, y para una secuencia de péptidos YVL se observa este otro intervalo con este filtro y estas señales correspondientes a ruidos. El otro paso o la otra forma de filtrar los picos y eliminar estas señales de ruido consiste en la distribución de los isótopos y la selectividad que se puede utilizar para detectar interferencias de otros picos. Es decir, con la distribución de estos isótopos se puede también determinar qué señales corresponden a interferencias y qué señales no corresponden a interferencias. Paso 3. Medir la cantidad de péptidos. La cantidad de péptidos se mide calculando la altura o el área de los picos correspondientes en los cromatogramas iónicos. La sustracción cuidadosa del fondo es esencial para la determinación precisa tanto de la altura como el área de los picos. Una ventaja de usar la altura del pico como medida de cantidad de simplicidad y solidez es que se puede usar la altura promedio o mediana para algunos puntos de centro. La altura del pico es buena medida de la cantidad si el ancho del pico no varía entre muestras y la señal es fuerte con poco ruido. Por el contrario, el área del pico es una mejor medida de cantidad cuando hay ruido sustancial porque nos da un mayor número de datos.
pero su desventaja es que es muy sensible a la interferencia de otros picos debido al área más grande en el MZ y en el espacio de tiempo de retención. Una dificultad que se podría presentar para calcular el área de los picos es decidir dónde comienza el fondo de ambos MZ y dimensiones de tiempo de retención. Es importante utilizar los mismos límites del pico para un péptido específico en todas las muestras. Una forma para evitar esta dificultad sería seleccionar una función y ajustar los parámetros, como los parámetros serían como el ancho, la simetría, el centro, entre otros. Se debe ajustar el pico e integrar la función. Paso 4. Emparejar péptidos de diferentes experimentos. En muchos estudios de cuantificación se realizan más de un experimento, como son réplicas o muestras múltiples. Para un emparejamiento exitoso de péptidos, las escalas de tiempo de retención de todos los experimentos deben estar alineadas, porque siempre hay variaciones incontroladas en las condiciones experimentales que afectan los tiempos de retención de péptidos de manera no lineal. Esta alineación se puede realizar identificando los picos presentes en todos los experimentos que se puedan utilizar como puntos de referencia. Estos picos se emparejan utilizando su masa y tiempo de retención. Se ajusta una función suave a los tiempos de retención de estos puntos de referencia y esto se usa para alinear los tiempos de retención de todos los péptidos cuantificados. Para algunos espectrómetros de masas, el MZ, esta escala debe ser calibrada entre cada experimento. Esta calibración de masa se puede realizar utilizando los mismos puntos de referencia que se utilizan para la alineación del tiempo de retención. Las intensidades medidas de los picos de péptidos suelen variar dependiendo de un experimento a otro de manera global. Por lo tanto, es aconsejable diseñar experimentos de modo que solo algunos péptidos cuantificados tengan cambios relacionados con las hipótesis y la mayoría de los péptidos cambien debido a las variaciones aleatorias en las condiciones experimentales. Paso 5. Cálculo de la cantidad de proteínas. En la enunciación del paso número 5 son señalados diversos factores de consideración. En primer lugar, se tiene que la cantidad de proteínas puede ser estimada midiendo las cantidades de péptidos. De aquí se considera que existen varios factores que pueden hacer que estas estimaciones de la cantidad de proteínas sean inciertas. Esto incluso cuando se haya obtenido cantidades muy precisas de péptidos. Posteriormente, es expresado que debido a que generalmente solo se miden unos pocos péptidos para una proteína determinada, estos péptidos pueden no ser suficientes para definir todas las isoformas de la proteína que están presentes en la muestra. Acorde a esto, se ha de tener en cuenta que algunas de las secuencias de péptidos pueden compartirse con otras proteínas, lo que las convierte en adecuadas solo para cuantificar el grupo de proteínas como tal. Asimismo, algunos péptidos se muestran también modificados y aquí el cambio de la cantidad de las formas modificadas y no modificadas de la proteína tiende a ser distinto. Sin embargo, y a pesar de todos estos inconvenientes, a menudo es posible obtener una estimación razonable de la cantidad de proteínas, esto incluso cuando solo se cuantifican algunos de sus péptidos. Y teniendo en cuenta también que cuando se observan muchos péptidos para una proteína determinada, es posible calcular la variación de la cantidad de varias isoformas. Paso número 6. Determinación de la significancia del cambio de la cantidad. En este paso se debe tener en cuenta que la significancia de un cambio medido en la cantidad se puede calcular si se conoce la llamada distribución de cambios aleatorios de la misma. Esto pues debido a la variación incontrolada y condiciones experimentales, un aspecto que será visto más adelante en la figura 4a. También se señala que esta distribución se puede obtener mediante el análisis de réplicas técnicas y biológicas, enfatizando así que cuando se conoce la distribución de cambios de cantidad aleatoria o DCCA por abreviación,
La significancia de un cambio de cantidad medido se puede calcular como se expresa en pantalla. Esto integrando bajo la curva desde el cambio de la cantidad medido hasta el infinito y dividiendo por el área bajo la curva de la distribución completa de cambios aleatorios. Así lo expresa la fuente de investigación. Y este valor en sí representa la probabilidad de que el cambio de la cantidad medida se haya obtenido de variaciones puramente aleatorias, lo que se expresa de igual forma en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula observada en pantalla, correspondiente a que no hay cambios en las condiciones experimentales. Y así se indica que es importante, fundamental, diseñar experimentos de cuantificación para minimizar el ancho de la distribución de cambios de cantidad aleatorios y permitir así la respectiva detección de pequeños cambios no aleatorios. Acorde a esto, se presenta la figura 4a, alusiva a lo expresado en el inicio del paso 6, a dicha variación incontrolada de las condiciones experimentales. La figura 4a, la distribución que representa la hipótesis nula, es decir, que es una razón dada aleatoria. De esta distribución se establece que se puede obtener mediante el análisis de las muestras en las que solo se espera una variación aleatoria. Luego, la significancia de una medida de razón se puede calcular integrando esta distribución desde la relación medida hasta el infinito. Posteriormente, he señalado que la distribución de los cambios de cantidad aleatorios depende en gran medida de las condiciones experimentales y del flujo de trabajo escogido. Para esto se presenta un ejemplo en el cual, en la llamada cuantificación sin etiqueta, la distribución de los cambios de cantidad aleatorios depende del número de réplicas obtenidas. Y esto con respecto a las gráficas representadas en las figuras 4b a 4g observadas en pantalla. Aquí se expresa que la combinación de datos de análisis repetidos hace que la distribución que representa la hipótesis nula sea más estrecha y permita detectar cambios más pequeños, así lo expresa la fuente de investigación. Y contextualizando esto a lo ejemplificado, esto corresponde al efecto del análisis replicado de la distribución de la proporción de proteínas para un flujo de trabajo que comprende inmunoprecipitación, fraccionamiento de proteínas y digestión. Acorde a esto, en estas gráficas solo se observan mejoras limitadas más allá de los análisis 331 con respecto a los análisis repetidos para lo ya mencionado, para inmunoprecipitación, fragmentamiento de proteínas y digestión respectivamente.